Saliendo Jesús de allí, se fue a una región de Tiro y de Sidón. Y aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mas yo, por la gracia de Dios, por la abundancia de su gracia, dice David en Salmo 5, versículo 7, mas yo, por la abundancia de su gracia, entraré en su casa. Es un privilegio que el eterno Dios nos permita comunicar, acercarnos a Él. Dios el Padre, nuestro Creador, el que nos ama, el que nos aprecia, el que nos ha creado, y nadie nos conoce como Dios el Padre nos conoce. Él nos conoce antes de ser creado en el vientre de nuestra madre. En el profeta Jeremías capítulo 1 dice: antes de formarte en el vientre de tu mamá, yo ya te conocí, yo ya te llamé. Y como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:15, cuando agradó a Dios, que me llamó, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. La gracia de Jesucristo es el primer mensaje que un ser humano en el vientre de su mamá oye. Un bebé, no te creas, es muy sensible para todas las voces y todos los ruidos alrededor de la mamá. Por eso cuando la Virgen María se acercó a la mamá de Juan Bautista, Elizabeth, dice que el bebé en su vientre saltó, se movió, porque reconoció la voz. Por eso, todo ser humano, como dice el apóstol Pablo a Tito capítulo 2, 11 y 12, todo ser humano que viene a la tierra, con lo primero que se encuentra es con la gracia del Señor Jesucristo. Dios el Padre, Él nos atrajo con esas cuerdas de amor a través de su Hijo Jesucristo. Como nosotros no nos pudimos acercar a Él, Él se acercó a nosotros a través de su Hijo, Jesucristo de Nazaret. Y Jesucristo, cuando tú lees los 4 evangelios, vas a aprender que 35 veces Él estuvo hablando de la oración, o Él estuvo enseñando a orar, o Él nos estaba enseñando la importancia de la oración, o Él mismo estaba en algún lugar orando, como dice Marcos 1:35, muy temprano por la mañana. Lucas 6, versículo 12, oró toda la noche. La oración es el epicentro de la vida de un cristiano. La oración.
Pero hay muchos obstáculos en la oración. Cuando una persona de verdad quiere cultivar, desarrollar, profundizar una profunda relación con el Señor, rápidamente se va a dar cuenta de los obstáculos que hay en la oración. Aquí, como hemos leído en Salmo 5, versículo 7, dice: mas yo, por la abundancia de tu gracia. Si nosotros nos podemos acercar al Señor, es por su gracia. Y si nosotros sentimos el deseo de orar, también es por su gracia. Como dice el profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice el Señor que Él va a derramar y que iba a derramar el espíritu de la gracia y de oración. Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo provoca en un ser humano es el deseo de estar cerca del Señor. Como dice Salmo 91, el que habita, no el que visita, no, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando una persona, un cristiano, quiere profundizar su vida espiritual, y tu vida espiritual solo será tan ancha, tan profunda como lo es tu oración. Nosotros estamos todos bajo la gracia, todos. Los que creen en Jesucristo estamos bajo la gracia. Pero no todos convierten ese privilegio en una relación. El profeta Ezequiel, en una visión, él ve agua hasta los tobillos. Luego ve y sigue andando y encuentra agua hasta las rodillas, y luego hasta la cadera. Y luego dice que siguió andando y había un agua tan profunda que no tocó el fondo, sino que las aguas se lo llevaron. Ahí podemos aprender también que no todos se dejan llevar por las aguas del Espíritu Santo. Otra vez lo repito, todos estamos bajo la gracia, sí. Todos, los que creen en Jesucristo, estamos bajo la gracia. ¿Y están todos salvados los que creen en Jesucristo? Claro. Juan capítulo 3, 16, para que todos los que confían y que creen en Él tengan la vida eterna. Solo en Jesucristo está la vida eterna. Solo en Jesucristo encontramos la vida de la resurrección, el poder de la resurrección. Pero cuando uno conoce a Jesucristo, yo personalmente me he dado cuenta a lo largo de los años que no todos desarrollan una profunda, íntima, cercana relación con el Señor. Y si el Señor está interesado en algo, es tener una relación amorosa, cercana, de corazón a corazón contigo. Pero eso es algo que se desarrolla con el tiempo. El acceso por la gracia es gratuito, todo. Pero con el tiempo uno desarrolla una relación profunda con el Señor, con su palabra y con su iglesia. Y cuando uno quiere orar realmente, tener tiempo con el Señor, te vas a dar cuenta que hay obstáculos en la oración. Y hay obstáculos algunas veces bien fuertes. ¿Sabes? Para todo lo que tú quieres hacer en esta vida, fuera del Señor, ahí puedes contar con la ayuda del diablo. Todo lo que hagas, hasta el diablo te ayuda. Mientras no sea intentar de profundizar tu relación, tu amor, tu cariño, tu comunión
con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y existen diferentes obstáculos. ¿Qué pueden ser obstáculos en la oración? Existen obstáculos interiores y existen obstáculos exteriores. Tú interiormente puedes tener obstáculos que te ahogan, que te alejan de ese espíritu de oración. Y luego existen obstáculos externos. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, el apóstol Pablo nos enseña algo sobre esos obstáculos. Él dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Cuando tienes la posibilidad de leer en otra traducción de la Biblia, por ejemplo en la Biblia de las Américas, ahí lo encuentras muy bien como es traducido del griego. Dice: ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez. Pero en verdad dice en griego dos veces. Y dice: pero Satanás nos lo ha impedido. Satanás estorbó. El estorbo del diablo lo comenta también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 13. Dice que: pero no quiero, hermanos, que ignoráis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y Romanos 15, versículo 22, ahí también el apóstol Pablo nos enseña: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Hay que saber una cosa, diferenciar, querido oyente. Cuando una persona vive con el Señor, se da cuenta, es guiado por el Espíritu Santo. Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios, dice la Biblia. Y tienes que saber una cosa, querido, que en esta tierra, lo más atacado, lo más difícil para un ser humano es orar. Si no te ayuda el Espíritu Santo a orar, es prácticamente imposible orar. Romanos capítulo 8, versículo 26, el apóstol grande, el apóstol Pablo dice: ¿por qué no sabemos cómo orar? Todo el que se cree que sabe cómo orar, en verdad no ha descubrido todavía el secreto de la oración. El secreto de la oración no es que tú sepas orar, sino que te dejes guiar por el Espíritu Santo a la oración. ¿Qué significa oración? Oración no es o no son las palabras que usas. Oración tampoco es la postura, o de pie, o de rodillas. La explicación más fácil de oración es esto: es el tiempo y el lugar que tú has reservado para estar a solas con el Señor. Por su gracia, querido oyente, el Señor te invita a estar con Él. Y si de verdad quieres profundizar tu vida en el Espíritu y tener fuerzas espirituales para esta vida, necesitas una vida de oración. Pero déjame decirte una cosa: tú y yo no lo podemos provocar, porque si no ya estuviéramos otra vez en las obras de la carne, en las obras muertas, en las obras de la ley. Es la inspiración del Espíritu Santo, es la ayuda del Espíritu Santo que provoca en ti una vida de oración. Él te da esa hambre para estar a solas con Dios.
¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que las personas que de verdad conocen a Dios son las que quieren estar solos con ellos. Una persona de verdad conoce al Señor cuando quiere estar solo con Él. Y muchas veces el mundo espiritual te va a atacar. Tu carne se convierte algunas veces en un cómplice de las tinieblas. Tu entorno, todo, va a intentar de estorbarte de estar en una profunda, íntima, poderosa relación con el Señor. Cuando el pueblo de Israel estuvo 430 años allí en Egipto, en un momento Moisés y Aarón entraron al faraón y dijeron: deja que el pueblo salga para que adore a Dios. ¿Qué hizo faraón? Aumentó el trabajo para que el pueblo de Dios no pueda adorar a Dios. Esa es una de las estrategias del enemigo. Cuando ve que eres una persona que de verdad quiere adorar, alabar al Señor, estar en la iglesia, en la casa del Señor, adorando, alabando, oyendo su palabra, gozándote de la gracia de Jesucristo. Observa cómo aumenta el trabajo en tu labor, en tu fábrica, en tu casa, en tu entorno. Obsérvalo. El trabajo aumenta para convertirse en un obstáculo algunas veces. Trabajar es muy importante. Trabajar es una bendición. Trabajar es necesario. El trabajo existía antes que el pecado. Pero el trabajo, la carrera, todo, tiene que someterse al reino de los cielos. Hay tiempo donde tienes que invertir mucho tiempo en el trabajo. Sí. Hay que trabajar en esta vida. El otro día, una hermana me vino triste y me dice: pastor, me han aumentado el trabajo. Ahora tengo que trabajar toda la semana y los sábados y los domingos. Y dice: ¿qué hago? Y le dije: una pregunta, hermana. ¿Necesitas el dinero ahora? Dice: pastor, mucho. Digo: vale. ¿Cuándo puedes venir a adorar, a alabar al Señor? Ella me dijo: una vez a la semana, los miércoles. Y dije: tranquila. Si hay alguien que te comprende, es el Señor. Y si Él ve la presión que tú tienes ahora de ayudarle a tu familia y eso, no te preocupes. Ven una vez a la semana, adora al Señor, alábalo, y ya en algún momento tendrás más tiempo para estar en la casa del Señor. ¿Sabes? Pase lo que pase, no permitas que el mundo con su entorno, que el mundo con su rollo, te aleje de las cosas de Dios. Otra vez lo digo, tú no tienes que estar todos los días en la iglesia. No. Cuando dice Salmo 27, una cosa le he pedido al Señor, y eso busco, estar todos los días en la casa del Señor. Ahí se refiere en primera línea no a estar todos los días en la iglesia, sino a estar todos los días en su presencia. A mí me han preguntado: pastor, ¿tengo que estar todos los días en la iglesia? No, por el amor de Dios. No. ¿Cómo vas a tener entonces relaciones afuera? ¿Cómo te vas a preocupar por tu familia? No. Tú tienes que cuidar de tu familia, tienes que tener cuidado de tus relaciones afuera. Sin olvidarte lo uno, haz lo otro. Pero cuando una persona quiere de verdad profundizar su vida en la oración, va a tener estorbos, va a tener obstáculos. Cuando la Biblia dice, en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, 18,
Satanás nos estorbó. Esa palabra estorbó en griego se llama encopto. Y la palabra copto viene de la palabra golpear o cortar un árbol y ponerlo en tu camino. El enemigo no puede cambiar tu camino, pero quiere cambiar la velocidad de tu carrera de la vida y ministerio. Otra vez, él no puede cambiar el llamado, él no puede cambiar la dirección, él no puede cambiar el camino. Y porque no puede cambiar el camino, por lo menos intenta frenarte. Esa es la palabra, frenar. ¿Cómo? Él intenta de alejarte de lo más importante de esta tierra, que es el día a día. Y os doy un consejo, querido oyente, de todo corazón. No todos los días puedes orar como te gustaría orar. No todos los días vas a sentir la presencia del Señor como muchas veces la sientes. No siempre puedes orar como te gustaría orar. Pero mira, aunque no puedas orar siempre como te gustaría orar, pero que no pase ningún día que no leas la Biblia en voz alta. Lee la Biblia en voz alta porque la lectura de la Biblia alimenta tu oración. Tu oración va mano en mano con tu lectura de la palabra de Dios, como dice Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, si yo permanezco en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Has oído? Y os será hecho. Otra vez, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Sabéis que el éxito de la oración de alguna forma está mano en mano con tu lectura de la Biblia? Pastor, pero ¿no estamos todos bajo la gracia? Gracias a Dios, sí. ¿Pero qué significa? ¿Que ahora vas a ser un vago que no vas a hacer nada? No. Mas yo, por la gracia de Dios, por la abundante riqueza de su gracia, puedo entrar a su presencia. Obstáculo en griego, en copto, significa cortar la calle o ponerse en el camino, o poner un obstáculo por un tiempo. Yo no sé si tú algún día tuviste prisa para ir al aeropuerto o a algún sitio y de repente han cortado una calle. ¿Sabes cómo se llama esa situación? Pánico. Absoluto pánico. Por eso habrá obstáculos de oración. ¿Cómo? Por ejemplo, cansancio. ¿Qué pueden ser obstáculos de oración en nuestra vida? Como dije, existen obstáculos interiores y obstáculos exteriores. Un obstáculo es de no reconocer la importancia de la oración. Oración es más importante que dormir. Y leer la Biblia es más importante que comer. Yo personalmente, para mí lo he hecho, lo practico ya desde muchos años, que no desayuno, no como, hasta que no haya leído la Biblia. Es algo que yo lo practico desde muchos años. Me levanto y lo primero que hago es leer la Biblia, porque es el mejor momento de la oración. Otro obstáculo es la falta de perdonar. Eso te puede bloquear muchísimo. Mateo capítulo 5, versículo 23, nos da un buen ejemplo. Dice el Señor, cuando tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. ¿Querés saber una cosa, querido oyente?
que la falta de perdón es vivir con el mano de freno de un coche. Me explico. Un día me prestaron un coche y yo iba con mi hija Zoe, que era pequeña. Y yo aceleraba el coche, pero el coche nada, es que no daba, no iba bien. Y yo dije en voz alta, el coche tiene algo, está roto o algo. Y de repente mi hija pequeña me dijo, papá, ¿esa luz roja qué es? Y cuando miré, es que tenía el freno de mano puesto. Ten cuidado que la falta de perdón no impide que puedas correr a la velocidad que tenías que tener. La falta de perdón es muy importante, querido oyente. Mire, el otro día, o mejor dicho, ya hay meses, pero hace aproximadamente 2 meses, más no. Una persona que me odia. Imagínate una persona tan guapa, tan elegante como yo, que alguien odie, casi imposible, ya tiene que ser del diablo. Pero hay gente llena de envidia y de maldad, la hay. Y una persona que me odia, odia. Yo me acerqué porque sabía que me odiaba. Y yo sabía que esa persona ahora no se podía escapar. La tenía ahí y no se podía escapar. Y yo me acerqué, le abracé, le saludé, le sonrié de todo corazón. Y me fui. Y mi esposa me dijo, ¿pero no es ese que te odia? Digo, sí. Y dice, ¿y ahora? Digo, yo le perdono porque le amo. Pero yo me alejo de él porque me amo a mí. Otra vez. Yo me acerqué para perdonarle porque le amo a él. Pero me alejo de él porque me amo a mí y yo sé que él no va a cambiar. La Biblia dice en Romanos 12, si depende de vosotros, estéis en paz con todos. ¿Sabes, querido oyente, que si odias a una persona, no tienes fuerzas para enfrentarte a los poderes diabólicos? Otro obstáculo de oración puede ser el falso estilo de vida. Una persona que de verdad quiere cultivar una relación con el Señor, intenta disciplinadamente tener todos los días al mismo momento, en el mismo horario, su tiempo reservado para el Señor. Tiene que haber esa costumbre en nuestra vida. Y yo te recomiendo, levántate todos los días a la misma hora. Cultiva un estilo de vida de oración y de lectura de Biblia, siempre mismo horario, y te va a ser muy fácil. Porque la oración requiere un ámbito y una atmósfera de soledad, de intimidad solitaria con el Señor. Otro obstáculo para oración es que no nos tomamos el mejor tiempo para orar. Tú puedes suplicar en cualquier momento. Tú puedes en cualquier momento levantar tus ojos al cielo y dices, Señor, ayúdame. Eso hazlo, yo te lo recomiendo, hazlo. Pero así no se profundiza una relación con el Señor. Necesitas, poco a poco, cultivar una disciplina por la gracia de Jesucristo. Y si no tienes esa disciplina, tranquilo, no te rompas la cabeza. Pídele al Espíritu Santo que te ayude. Señor, ayúdame a tener una profunda relación contigo, Señor. Díselo al Espíritu Santo y te vas a sorprender lo que Él hace. Absoluto. ¿Y sabes?
Pero un obstáculo es cuando no nos tomamos el mejor tiempo. Para algunos, el mejor tiempo de oración es por la mañana, para otros por la noche, para otros a mediodía. Tú tienes que encontrar tu mejor tiempo. Tu mejor tiempo. Encuentra tu mejor tiempo, tu mejor lugar, donde tú sabes que puedes estar con el Señor. Y quiero decirte que nada en esta tierra puede sustituir tu vida de oración. Los demonios conocen el peligro que sale de una persona que ora. ¿Sabes qué? Te voy a decir de experiencia una cosa. Los demonios tiemblan de una mujer y un hombre de oración. Tiemblan. Ellos tiemblan, absoluto. Ellos saben que una persona en una familia, una única persona, que es constante, insistente, continua en su oración, va a cambiar toda esa familia. Otro obstáculo es nuestra carne, porque nuestra carne no quiere que ores, porque nuestra carne puede dominarnos mientras no tenemos una vida de oración. La carne, tu naturaleza de ser humano, no le encanta orar. Si no me crees, empieza a ayunar y te vas a enterar. Y la persona que lee poco la Biblia, automáticamente tendrá poca motivación para la oración. Porque la lectura de la Biblia te anima, te inspira a orar conforme a las promesas de Dios. En la oración se necesita la continuidad. No te sirve nada orar el lunes 4 horas y durante la semana ninguna hora, o ningún momento, dicho. Oración no tiene que ser horas. Nadie espera de ti. Atento, querido oyente. Te está hablando un hombre que hoy, como casi todos los días, se levanta a las 3:30 a orar. Pero nadie espera de ti. Nadie espera de ti que tengas que orar 1 o 2 horas. Nadie. La oración no vive de la cantidad, sino de la calidad de tiempo. Sean 5, sean 10, sean 20 minutos, sea media hora, sea 1 hora. Algunos días vas a estar 1 o 2 horas en la presencia del Señor y habrá días, por ciertas razones, que no lo puedes. Pero no importa. La persona que tiene una relación profunda con el Señor tiene una conexión de corazón a corazón. La oración también recibe su fuerza en tu relación con el Señor Jesucristo. Yo quiero dar unos cuantos consejos, ayudas, para tener una vida fructuosa, profunda de oración. Porque, querido oyente, mire, la oración es omnipotente. Y más todavía la oración en la unidad. Que ahora después vamos a eso. El poder de la oración cuando 2 personas oran. ¿Sabías que no se puede orar con todos en unidad? No, no se puede. El que te diga sí, no, confíame, no puedes. Ahora después vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver bíblicamente por qué. Unos consejos para tener una vida profunda de oración es: tienes que encontrar tu tiempo personal y tu lugar personal. Tienes que encontrar tu mejor momento. Tienes que juntarse con gente de oración. Una persona chismosa te va a convertir a ti en un chisme.
Pero una persona de oración te transmite esa unción, esa gracia que esa persona ha recibido, y tú también la vas a tener en tu vida. El olor de la unción del Espíritu Santo de oración se transmite a tu vida. Otra ayuda para la oración es reconocer tu humildad, tu necesidad. Como dice Romanos 8:26, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y hay ciertas cosas que aceleran la oración, la vida de oración. Hay ciertas cosas que aumentan el poder de la oración. Y hay 3 cosas principalmente que aceleran y aumentan el poder de la oración. 3 cosas. La primera es la unidad. Encontrar a una persona en el Espíritu que de verdad puede orar contigo. Me explico. Para eso quiero coger un versículo, que es Mateo capítulo 18, versículo 19. Aquí dice el Señor Jesucristo: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay un poder en la unidad tremendo. Querido oyente, mira, es un milagro. A ver, voy a intentarlo de explicarlo. A ver, la Biblia conoce cierta forma de unidad. ¿Unidad? Sí. Esa es la palabra, unidad. La Biblia conoce la unidad en el espíritu, la unidad en la carne, la unidad en las obras, la unidad en el alma, la unidad de corazón. Hay diferentes formas de unidad. Yo personalmente hice un estudio sobre las formas de la unidad. ¿Qué unidad conoce la Biblia? La Biblia conoce la unidad de la fe, la unidad del espíritu, la unidad de la carne, la unidad del alma, la unidad del corazón y la unidad en las obras. Ok, voy a explicarlo. ¿Quién de vosotros se ha dado cuenta que no con todos tienes la misma relación? ¿Y quién de vosotros se ha dado cuenta que tú no concuerdas con todos? Estoy hablando a cristianos. ¿Quién de vosotros se ha dado cuenta que hay gente que te cae simpático y otros antipáticos? ¿A que sí? Ok. En la carta de los Hechos, cuando dice la Biblia que la iglesia estaba en unánimes, esa palabra unánimes en griego se llama homothimaton. Significa tener la misma temperatura de corazón. ¿Sabéis? Que verdadera unidad solo la puedes tener con personas que tienen la misma temperatura de corazón, la misma pureza. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 18 y 19 que si 2 de vosotros están de acuerdo, se pusieren de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Hay un poder en la unidad tremendo. Tanto como dice Salmo 133, qué delicioso es cuando los hermanos habitan en armonía. Y dice, allí Dios envió bendición. Allí Dios envió la vida eterna, imagínate. Cuando en Mateo capítulo 18, versículo 19 dice, si 2 de vosotros se pusieren en acuerdo, mira, querido oyente, mire, yo soy pastor de la Iglesia Pasión por Cristo.
Y uno de los retos más grandes en mi vida que he tenido no ha sido las 11 veces que nos hemos cambiado como iglesia. Con esta obra que tenemos ahora son 12. 11 veces hemos tenido que renovar un local, convertirlo en un templo precioso para el Señor. 11. Ahora con esta obra son 12. Esta ampliación que estamos haciendo. Fue difícil, sí, pero no fue lo más difícil. Lo más difícil, pero que sí funcionó por la gracia del Señor, fue, primero, darle a la iglesia el entendimiento que vivimos bajo la gracia. Fue dificilísimo, pero fue obra del Espíritu Santo. Porque todos nosotros tenemos que librarnos de esa levadura antigua. Hay una levadura religiosa antigua. Y mayormente la gente que se ha crecido en una iglesia, y déjame dejaros un ejemplo. Yo me pregunté que ¿por qué el Señor Jesucristo, Él a solo a dos personas le dijo, tu fe es grande? Las únicas dos personas que Jesucristo le dijo que tenían mucha fe era a dos extranjeros que no eran judíos. La una era Sirofenicia, que hemos leído, y el otro era un centurión romano. ¿Por qué los dos tenían mucha fe? ¿Sabes lo que aprendí? Porque los dos nunca tuvieron el obstáculo de una vida bajo la ley. Eran gentiles. Y ellos no intentaron acercarse a Dios el Padre por Moisés, por las leyes, por las costumbres. Ellos fueron directamente a Jesucristo. Eso es la gracia. El acceso directamente a Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Pero cuando una persona mucho tiempo o algún tiempo estuvo en un lugar legalista, religioso, con costumbres humanas, una religión que te pone cautivo, que te ahoga, tiene que haber una gracia que el Señor te ayude a despojarte de esas costumbres, de esas ataduras religiosas. En primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura antigua. Cuando dice la Biblia aquí, limpiaos de la levadura vieja, esa palabra limpiaos es la palabra cuando se cogía un cepillo y con el cepillo se barre. Y el Señor dice, barre todas tus costumbres antiguas religiosas fuera. Porque si no, no vas a disfrutar de la gracia del Señor Jesucristo. El primer obstáculo que yo vi, y el Señor me dio la gracia para traer ese renuevo a la iglesia Pasión por Cristo y a los que me oyen en Dynamis Radio, fue que el Señor nos abrió la mente, el corazón de comprender la gracia de Jesucristo. La segunda cosa más difícil que yo vi y que es más difícil es llevar una congregación a la oración. No te creas que porque hay muchas personas, entre comillas, orando, que hay mucho poder. El poder de la oración nunca depende de la cantidad de la gente. Si hay dos personas que están de acuerdo, como dice Mateo 18, versículo 19, solo dos personas son necesarias para cambiar el rumbo de una familia, de una casa, de una empresa, de una nación. Dos personas en unidad, en esta unidad que dice de acuerdo, esa palabra de acuerdo en griego es sinfoneo. Dos personas que hagan una sinfonía de oración.
Sinfoneo significa cada uno toca un instrumento, pero todos tocan la misma melodía. Atención, todos tocan otro instrumento, pero todos tocan la misma canción. Y una de las cosas más difíciles en un encuentro de oración, en una vigilia, y nosotros tuvimos ayer un encuentro de oración, y gracias a Dios hay una gran gracia de oración, como dice Hechos 4, versículo 33, gran gracia había sobre la iglesia. Lo más importante de una iglesia es su vida de oración y de adoración. La oración y la adoración son los dos pilares, junto con la palabra de Dios, más importantes de una iglesia. Pero la oración en unidad, querido oyente, yo le prometo una cosa. Si encuentras a una persona, no dos, no tres, a una, que esté contigo en el Espíritu para orar por una cosa, y de experiencia, te diré que no es fácil. Si la encuentras, las cosas cambian. Mira lo que dice Jesucristo, que si dos de vosotros se pusieran a tierra de acuerdo en sinfonía de cualquiera cosa es impactada por el poder de la unidad en el Espíritu. Y sabes, hay tres cosas que aceleran la vida de oración. Primero, la unidad. Segundo, el ayuno. Y tercero, según la carta de los Hechos capítulo 10, no temas, Cornelio, porque tus oraciones y tus limosnas han subido a la memoria delante de Dios. ¿Se puede comprar al Señor? No, ni lo intentes. Pero hay tres cosas que aceleran una petición, una oración. Hay tres cosas que traen un rompimiento. Hay tres cosas que traen un poder sobrenatural sobre una cosa. Primero, la unidad. Si encuentras a una persona que ore contigo de corazón. Segundo, el ayuno. Y tercero, cuando una persona acompaña, como dice Hechos capítulo 10, sus oraciones con su obediencia en cuanto a los diezmos y ofrendas. Y quiero solo una anécdota, o como se llama en español, quiero dar una pincelada pequeña. Atención. En hebreo, la palabra para diezmo, esa palabra para diezmo, se llama mashar o mashar. ¿De acuerdo? Atención, para que veáis el poder que tiene la obediencia. Quiero decirte que nadie te puede obligar a diezmar y ofrendar, nadie. Todo lugar que te obligue a diezmar y ofrendar no es una iglesia, es una secta. Yo diezmo, sí. Yo ofrendo, sí. Pero porque lo hago de corazón. Nadie me puede obligar. La palabra diezmo en griego, masher o mashar, como lo pronuncies, significa diezmo. ¿Sabías que si le quitas a la palabra mashar la letra M, es la palabra ashar? ¿Y sabes lo que significa? Riqueza. Tu riqueza está escondido en tus diezmos. Hay tres cosas que aceleran una petición. Primero, la unidad. Segundo, el ayuno. Y tercero, cuando tu oración va acompañada por un paso de fe, por un voto, una honra o lo que tú tengas en tu corazón. Y querido, no te rindas, por favor. No te rindas, por favor.
No te rindas. Cuando una petición no se cumple instantáneamente, no es porque Dios no es bueno, tampoco porque hay algo malo en tu vida. No, tranquilo, sigue. Tú estás bajo la gracia, bajo la infinita gracia. Y si hay algo que corregir, ya el Espíritu Santo te lo dirá. Pero sigue clamando por ese milagro. Sigue clamando por ese milagro. Sigue clamando, por favor. Sigue, no te pares. Sigue. Insistencia, perseverancia. Es uno de los secretos de una vida de oración. No te rindas, por favor. No tires la toalla. Sigue orando. Eso que le has pedido al Señor está de camino. Sigue, por favor. Sigue en el nombre del Señor Jesús.